La tormenta, de Carlos Montemayor. Esa tarde, cuando se había detenido la lluvia, me senté en las peñas, cerca del árbol de las moras, a contemplar el río. La corriente se agolpaba con fuerza en los muros de las huertas, oscura color de tierra. Hacía un ruido hueco, profundo. Según mi padre, el río bajaba desde la sierra. Mi hermano decía que no, que venía desde la presa, pero que todos los arroyos se habían llenado y por eso llegaba tan crecido. Al otro lado, en la huerta de nogales, se habían caído las bardas. Antonio y yo salimos en la noche al oír un ruido distinto, que parecía una explosión. Por la mañana supimos que el tanque de almacenamiento de la huerta había sido arrastrado por la corriente, que eso había destruido las bardas y derrumbado el puente Mena. Mi padre dijo que las dificultades eran para los otros barrios, los que están junto al río, que para nosotros no. Pero esa tarde no imaginábamos aún lo que pasaría. Solo nos dábamos cuenta de que el río invadía lentamente las peñas, subía por la barda de las huertas y a veces inundaba los puentes. Cuando su oleaje era muy fuerte, mi hermano Antonio me acompañó esa semana a mi escuela. Cursábamos los puentes subiéndonos en los separadores de fierro, porque la corriente parecía alcanzarnos, pero solo saltaba su olor, un olor amargo que venía del fondo del agua y que aún muchas horas después seguía en nosotros. En la escuela escuchábamos el golpe de la lluvia sobre las ventanas y a veces mirábamos hacia los techos porque nos parecía sentir que goteaban los cielos de tela entre las vigas. Cada mañana, por escaleras de madera apoyadas contra los muros, los niños más grandes subimos con cubetas para ayudar a los maestros a quitar el agua de los techos. Nos decían que camináramos despacio, que no pisáramos donde estuviera reblandecido. Arrojábamos el agua hacia el patio o la calle. Mirábamos las casas, el río, a lo lejos, avanzando. Y sentimos que al mirar desde esa altura, que al seguir trabajando bajo la lluvia, éramos algo más, que comprendíamos más las cosas, como si ya hubiéramos crecido. Y no queríamos lavarnos las manos porque nos parecía que así conservábamos la fuerza que nos daba, que éramos envidiables, como indestructibles. Pero comencé a presentirlo, sin darme cuenta claramente. 3 días después, cuando entraron varios señores en el salón a buscar a Gerardo, porque su casa se había caído. Me imaginé que se habían derrumbado los techos y también los muros, y que eso era que se cayera una casa. Gerardo recogió sus cuadernos y se fue detrás de los señores, pues uno era su tío. Varios niños se rieron, los que se sentaban al frente del salón, cerca de la maestra. Manuel trató de irse con Gerardo, pero lo detuvieron en la entrada. Durante mucho rato estuve mirando esa mañana hacia la ventana, porque seguía lloviendo. El cielo se veía gris, nublado, como si no hubiera luz. Mis manos estaban todavía mojadas por el trabajo de sacar el agua de los techos. Supe entonces que algo iba a pasar. Sentí que la mañana estaba tan oscura, tan gris, tan incompletamente amanecida, que era la advertencia de una voz muy lejana de algo que venía. Cuando salimos de la escuela continuaba lloviendo, pero había un ruido más, algo debajo de la tierra que sonaba como una voz poderosa, muy ronca. No me di cuenta de
que me estaba mojando y de que Manuel ya había corrido hacia el puente. Me gritó desde lejos, moviendo las manos, diciéndome que me apresurara. Corrí a juntarme con él, que me esperaba guarecido bajo una cornisa, y volví a escuchar por debajo ese ruido ronco, sordo. Al acercarme al puente, descubrí que era la fuerza de la corriente que impedía oír la lluvia, que era la fuerza de la corriente que impedía oír la lluvia. Sonaba con muchas voces, muchas piedras, cuando se estrellaba contra los pilotes del puente. Y aunque presentí que era algo como el río, no sentí miedo. No se lo dije a Manuel, pero él nunca entiende de esas cosas. Pero en ese momento lo vi claro. No se lo dije a Manuel, porque él nunca entiende de esas cosas, pero en ese momento lo vi claro. Entonces nos quitamos los zapatos y nos los atamos a los hombros, nos arremangamos los pantalones y empezamos a atravesar el puente corriendo, tratando de derribarnos uno al otro. Riéndonos mucho. El agua no llegaba a un nivel muy alto, pues solo nos cubría los tobillos. Al llegar a la mitad me detuve. Manuel se detuvo también, unos pasos más adelante que yo, temiendo que fuera una treta. Pero él también se quedó quieto, mirando. Vimos el río más ancho, inmenso, como si nos cubriera para siempre su corriente enrojecida. Parecía que la tierra se moviera de un lado a otro. Dos cuerpos de perros aparecieron en la corriente. Se aproximaban inflados, cubiertos de basura y de hojas. Sus cuerpos golpearon contra el puente. Nos volvimos hacia el otro lado para mirarlos pasar. Y sentí que las aguas se iban de nosotros, que podían irse para siempre. El río era más violento, más fuerte al marcharse. La corriente se extendía hasta los árboles donde jugábamos en el verano. Sentí tristeza. Algo de mí se agitaba ante esa corriente que parecía alejarse sin que nada supiera, sin que nada deseara. Sin que nada deseara. Manuel me empujó de pronto y estuve a punto de caer. Se retiró de un salto, riéndose, y empecé a perseguirlo. Cuando llegamos al otro lado del puente, nos detuvimos a ponernos los zapatos, pero Manuel dijo que mejor nos fuéramos así, para sentir el agua. Al cruzar la calle, distinguimos a varios niños junto a la casa de Gerardo. Corrimos hacia ellos. Algunos se habían quitado también los zapatos y andaban descalzos. Manuel llegó hasta la puerta y se asomó primero. Luego entré y vi que se había derrumbado solo una parte del techo. Al fondo había dos vigas caídas, apoyadas sobre los escombros. Alcancé a distinguir una cama bajo los pedazos de adobe y de vigas podridas y a varios señores trabajando en la azotea. La casa era un cuarto largo, grande. Su mamá estaba con el vestido lleno de lodo, pues había estado sacando las cosas que se quedaron bajo el derrumbe. Las metía en otra casa, en otra habitación, al final de un pasillo. Enfrente, otra familia mantenía cerrada la puerta, porque éramos muchos. Manuel se acercó a saludar a Gerardo, y después me llamaron.
Atravesé el pasillo entre el ruido de los niños. Gerardo también traía mucho lodo en la ropa. Estaba asustado, pero un poco jactancioso porque íbamos a verlo. Quiso explicarnos cómo había sido el derrumbe, pero Manuel se rió y le dijo que cuando fueron por él a la escuela ya había ocurrido. Se molestó y quiso replicar, pero lo llamaron para que ayudara a traer otras cosas que habían sacado ya. Manuel quería quedarse, pero lo convencí de que nos fuéramos. Durante la comida conté todo a mi padre y a mi hermano Antonio. Mi padre no dijo nada, ni mi hermano. Pero mi madre se preocupó y me dijo que no debía haberme acercado, que corrimos peligro. Fue por acompañar a Manuel, mamá, le dije. Nada más. Yo no tenía curiosidad. Manuel sí. Luego nos quedamos callados mucho rato. Era jueves y yo tenía que ir después de la comida, antes de volver a la escuela, a ordenar los costales en la tienda de don Esteban. Así que me levanté de la mesa y salí al patio. Había dejado de llover, pero el cielo seguía gris, como si de un momento a otro pudiera regresar la lluvia. Me lavé los pies en el patio y me puse los zapatos. Cuando me amarraba las cintas, volví a escuchar a lo lejos el río. Me detuve un instante, casi sin respirar, oyéndolo. Trepé por la barda para mirar la corriente que, al pie del cerro, desde el recodo, invadía ya la huerta de enfrente, la villa Blanquita. A lo lejos me pareció que la fuerza de las aguas era mansa, que arrastraba menos peligro. Pero al día siguiente se me ocurrió parte de lo que presentía. Dijeron que ningún niño, por más grande que fuera, podría subirse ya a los techos de la escuela para ayudar, porque era muy peligroso. Nos impidieron incluso salir a los patios a mirar cómo los maestros trabajaban arriba, quitando el agua con cubos, limpiando las canaletas cubiertas de ramas que se desprendían del árbol del patio. Tratábamos de imaginarlos en el techo o de mirar por las ventanas la caída del agua, pero era inútil. Manuel vino un momento desde su pupitre hasta el mío para preguntarme algo, aunque en realidad quería saber qué opinaba de que no estuviéramos arriba. Se van a tardar más, me dijo. Ya lo sé, le contesté. Claro que ya lo sé, pero no lo sabía, o más bien no lo había pensado, solo Manuel. Pero tuve que decirle que yo ya sabía que tardaría más porque nosotros no les ayudábamos. En la tarde de ese día, que era viernes, antes de salir, nos dijo la maestra que la siguiente semana no habría clases, que no viniéramos porque era peligroso, que iban a revisar los techos de la escuela para que no hubiera un derrumbe. Manuel se volvió hacia mí con una incontenible alegría en la mirada, a punto de soltar una carcajada, pero yo sentí que no podía hacer algo de la escuela, sino que otra cosa iba a ocurrir. Y no sé si solo fue mi imaginación, porque no he podido decírselo a nadie, sino que me quedé callado, sin poder convencerme de que debía decirlo. Fue como un pacto, una promesa que solo yo hice. El sábado terminé temprano en la tienda y Manuel no me acompañó a las peñas porque sus padres lo llevaron a otro lugar, no recuerdo a dónde, al templo creo, porque él es protestante. Yo me quedé solo por la tarde, sentado en lo alto de las peñas, mirando el río. Fue cuando dejó de llover. Casi desde las 11 de la mañana había parado la lluvia y en la tarde surgió de pronto una parte azul en el cielo, entre los nubarrones, que seguía cerniéndose sobre los cerros. Creo que por eso el sonido de las aguas del río fue más sonoro,
como si todo empezara a acostumbrarse a las aguas, todo, las bardas de las huertas, el viento, la tierra, el silencio del parral. Y había algo sereno en la tarde. El río avanzaba desde allá, lejos, y parecía saber que yo lo esperaba en las peñas. Varios cuervos volaban por el cielo, saliendo de los árboles de las huertas. Parecía que todo había sido siempre así, que todos nos conocíamos así, que nada había cambiado. Grité para saber cómo sonaba mi voz en la tarde. A lo lejos, en el puente de Guanajuato, la gente cruzaba tranquila. Quizás el agua rebasaba ligeramente el puente, pero desde ahí no podía distinguirlo. Quise pensar en muchas cosas, pero no pude. Nada pasaba en mí. Solo escuchaba el río y veía las casas. Por la noche volvió a llover, primero suavemente, luego en abundancia. A medianoche escuché la tormenta sin lograr dormir. Y no podía olvidar la conversación con Manuel. Intenté olvidarla varias veces, pero sentía miedo. Me incorporé sobre las cobijas. En la cama mis padres dormían, mis hermanas también en la suya. Me acerqué al rincón donde se acostaba mi hermano y lo desperté suavemente. Antonio, ¿crees que eso ocurra?, le pregunté en voz baja. Dime la verdad, lo que pienses. Antonio trató de abrir los ojos. Primero movió la cabeza como si fuera a sonreír y luego bostezó. Ya duérmete, dijo. No son horas para hablar. No, primero contéstame. Dime lo que pienses, por favor. Mañana hablaremos, volvió a decirme. Es que no puedo dormir. Necesito saberlo ahora. Dime qué piensas. Antonio se incorporó ligeramente, acomodó su cabeza en la almohada con cuidado, con lentitud. Miré que sus ojos se abrían. Mañana iremos, si te parece. Sí, le dije rápidamente. Debemos ir por la mañana, aunque llueva. No me importa la lluvia. Antonio, puedo caminar aunque esté lloviendo, te lo aseguro. Sí, iremos mañana. Ahora duérmete, dijo, volviendo a cerrar los ojos. Pero dime lo que piensas. Quiero saberlo, insistí. Que no, me contestó, ya casi dormido. Yo también creo que no puede ser, le dije. No quiero que pueda ser, me repetí, volviendo a mis cobijas, al acostarme otra vez. Además, Manuel no podía saber lo que yo pensaba. Era imposible. Había estado muy pocos minutos con él, pues cuando llegó a la casa ya había oscurecido y estaba lloviendo de nuevo. Lo había oído en su templo de protestantes y solo me lo dijo por decirlo, no porque creyera que me importara. Tampoco porque supiera que yo había estado sintiendo que algo iba a ocurrir. Es por las lluvias, por eso se va a romper, volvió a decírmelo cuando estábamos en el patio. Ha llovido mucho y los arroyos de por allá están crecidos. Yo me había quedado callado por la primera vez. Lo miré como si él fuera un tonto, pero la segunda vez no supe qué decir. No me vinieron los pensamientos a la cabeza. Seguía igual que por la tarde, cuando estaba sentado en las peñas. Así pasó con la casa de Genaro. Insistió Manuel por tercera vez. Es igual, date cuenta. No es lo mismo, contesté al fin. Una casa sí puede caerse, pero eso es otra cosa, repliqué con desenfado, sin decir de otra manera esa cosa, pues no quería que volviera Manuel a mencionarlo. Te apuesto a que se va a romper, volvió a insistir Manuel. No me gusta apostar contigo, le dije. No me interesa. Tus apuestas no tienen sentido. Entonces Manuel me sorprendió. ¿Tienes miedo?, me dijo. ¿Miedo? ¿De qué iba yo a tener miedo?, le contesté. No sé, creo que tienes miedo. Y sí, yo lo sabía, pero Manuel no.
Sentía un miedo otra vez hondo, me dolía respirar, me costaba trabajo mirarlo a los ojos, pero Manuel no lo sabía. Era imposible, no podía saber que era un miedo de temor, sino que no podía saber que no era un miedo de temor, sino de tristeza. No el miedo de que suceda algo o de que ya haya ocurrido, sino un dolor que pone triste, que aflige. Desperté muy temprano, casi al amanecer. Antonio seguía dormido en su rincón. Escuchaba la respiración de todos. Mis hermanas estaban en su cama profundamente dormidas. Me vestí tratando de no despertar a nadie, pero cuando intenté abrir la puerta, mi madre se incorporó y me preguntó que a dónde iba. Vi por la puerta abierta que caía una ligera llovizna.